Si llevas varios años jugando videojuegos, probablemente has dicho esta frase alguna vez: los videojuegos ya no se sienten como antes. Es una sensación bastante común y, al mismo tiempo, difícil de explicar. Porque si observamos la industria de forma objetiva, muchas cosas parecen haber mejorado. Tenemos gráficos más realistas, mundos más grandes, historias más complejas y una cantidad de juegos que hace 20 años habría parecido imposible. Sin embargo, a pesar de todos esos avances, mucha gente sigue sintiendo que algo cambió. Cuando pensamos en los videojuegos de nuestra infancia o adolescencia, solemos recordar experiencias que se sienten especiales. No importa si hablamos de la Nintendo DS, la PlayStation 2, la Wii o cualquier otra consola de la época. Existe una sensación compartida de que aquellos juegos tenían algo que los actuales no logran replicar del todo. Pero quizá la pregunta más interesante no sea si los videojuegos han cambiado, sino que es exactamente lo que extrañamos cuando pensamos en ellos. Porque muchas veces creemos que sentimos nostalgia por un juego, cuando en realidad sentimos nostalgia por una etapa de nuestra vida. Cuando éramos niños, conseguir un videojuego nuevo era un evento. No existían servicios con cientos de títulos disponibles por una suscripción mensual ni bibliotecas digitales donde podías comprar algo nuevo con un clic. Muchas veces tenías uno o dos juegos durante meses y eso te obligaba a explorarlos hasta el último rincón. Probabas modos de juego que hoy ignorarías, repetías campañas varias veces y pasabas horas buscando secretos que quizá ni siquiera existían. No necesariamente porque el juego fuera mejor, sino porque era lo que tenías. Hoy la situación es completamente distinta. Tenemos acceso a más videojuegos de los que podríamos terminar en toda una vida. Steam, Game Pass, Epic Games, ofertas constantes y lanzamientos cada semana. En teoría debería ser la mejor época para ser jugador, y probablemente lo sea. Sin embargo, esa abundancia también tiene un efecto curioso. Cuando tienes acceso a prácticamente todo, resulta mucho más difícil comprometerte con una sola experiencia. Siempre existe la sensación de que hay algo mejor esperando. Otro juego, otra oferta, otra recomendación o el próximo gran lanzamiento. Y poco a poco dejamos de profundizar en los mundos que tenemos delante porque ya estamos pensando en el siguiente. Pero incluso si la industria no hubiera cambiado nada, seguiría existiendo un factor imposible de ignorar: nosotros. La forma en que experimentamos los videojuegos hoy no es la misma que cuando teníamos 10 o 12 años. En aquella época, jugar estaba asociado a la libertad. Llegábamos de la escuela, hacíamos las tareas y el resto del día parecía infinito. Los videojuegos representaban aventura, descubrimiento y tiempo libre. Hoy jugamos después del trabajo, después de estudiar o después de resolver problemas que simplemente no existían cuando éramos niños. Aunque sigamos disfrutando de este hobby, inevitablemente lo hacemos desde una realidad completamente diferente. Además, la capacidad de asombro cambia con el tiempo. La primera vez que entraste en un mundo abierto probablemente fue una experiencia increíble. La primera vez que viste una ciudad enorme llena de personajes o una cinemática impresionante se quedó grabada en tu memoria. Pero después de años jugando, muchas de esas cosas dejan de ser novedosas. No porque los videojuegos modernos sean peores, sino porque nuestras referencias han cambiado. Lo que antes era revolucionario ahora forma parte de la norma. Dicho esto, tampoco sería justo decir que la industria no ha cambiado. Porque sí lo ha hecho, y bastante. Durante mucho tiempo, los videojuegos competían principalmente por ser memorables. Querían sorprenderte con una historia, un personaje o una mecánica que recordarías durante años. Hoy muchas compañías compiten por algo diferente: tu atención. En una industria donde existen miles de opciones, mantener a un jugador conectado se ha convertido en una prioridad enorme. Por eso vemos juegos que reciben actualizaciones constantes, temporadas, eventos y sistemas diseñados para mantenernos regresando semana tras semana. No necesariamente son peores juegos, pero persiguen objetivos distintos.
Algunos buscan convertirse en una experiencia que recuerdes. Otros buscan convertirse en una rutina. Y luego está Internet, que probablemente ha transformado nuestra forma de jugar más de lo que solemos admitir. Antes descubrir algo era especial. Un personaje oculto, un truco secreto o una zona escondida se compartían entre amigos, en revistas o en foros. Existía una sensación de misterio porque muchas veces simplemente no sabías qué más podía esconder un juego. Hoy basta con abrir YouTube o una wiki para conocer todos los finales, todas las armas, todas las misiones secundarias y todas las estrategias posibles antes incluso de instalar el juego. Eso tiene ventajas enormes, pero también significa que hemos perdido parte de la magia del descubrimiento. Quizá por eso los videojuegos ya no se sienten como antes. No porque los juegos modernos sean malos, ni porque la industria haya arruinado todo. Tampoco porque nosotros nos hayamos vuelto incapaces de disfrutar. La realidad probablemente sea mucho más simple. El mundo cambió. La tecnología cambió. Internet cambió. La industria cambió. Y nosotros también. Pero eso no significa que la magia haya desaparecido. De vez en cuando todavía aparece un juego que nos absorbe durante semanas, una historia que nos emociona o un mundo del que no queremos salir. Y cuando eso ocurre, recordamos algo importante, la sensación sigue existiendo. Lo único que ha cambiado es que ahora resulta más difícil encontrarla. Quizá la verdadera nostalgia nunca fue por los videojuegos. Quizá era por la persona que éramos cuando los jugábamos. Porque al final, algunos de nuestros mejores recuerdos no pertenecen a una consola ni a una compañía. Nos pertenecen a nosotros. Y por eso siguen siendo tan difíciles de olvidar. Y si te gustan este tipo de videos donde exploramos el lado más profundo de los videojuegos y la cultura digital, puedes suscribirte. Apenas estamos empezando.